Buenas noches con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Laboral. Este es el episodio número 10, en donde vamos a conversar acerca de los incumplimientos de las normas de seguridad y salud en el trabajo como causal de despido. Es un tema sumamente importante y hay sentencias muy interesantes para analizar. Y claro, como parte del procedimiento regular, Dante, tus palabras de bienvenida al programa. Hola, Elías, ¿qué tal? Bueno, hoy es un programa, ¿no? Hito, creo, ¿no? Es el programa 10, ¿no? De Dato Laboral y estamos muy contentos de poder difundir los pronunciamientos principalmente, ¿no? De la Corte Suprema respecto a los temas laborales y bueno, también hemos analizado algunas sentencias del Tribunal Constitucional, algunas resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral y también del Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Siempre dependiendo del caso en concreto. Hoy sí nos hemos limitado a pronunciamientos estrictamente judiciales, ¿no? Que tienen que ver con incumplimientos de los trabajadores de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y son casos bastante llamativos. Uno de ellos incluso generó comentarios en algún diario de gran circulación del país, ¿no? Entonces, es un poco la idea hoy a analizar estos tres pronunciamientos y extraer algunas conclusiones que pueden ser importantes para los trabajadores y los empleadores. Correcto, correcto. Como parte de lo que regularmente les traemos, hoy también tenemos una presentación. Antes de ingresar al fondo del asunto, como diríamos en las audiencias, no se olviden que pueden ustedes ingresar a la página web del estudio, a prcp.com.pe. Van a encontrar información relevante, noticias, artículos, guías, videos, podcasts. También pueden acceder a Fiscalex, que es uno de los productos que también tenemos en el estudio, vinculado a los pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral. Información sumamente importante y sobre todo actualizada para poder tomar decisiones y poder conocer cómo se está desarrollando la práctica laboral en nuestro medio. Pero bueno, vamos ahora sí, Dante, a los expedientes, ¿no? Hoy, este debe ser uno de los casos un poco más llamativos porque no es un caso de la Corte Suprema, este es un caso de un juez de trabajo que analiza un incumplimiento de obligaciones de un trabajador que no cumplía con las normas del COVID. Ustedes saben que ya llevamos poco más de 2 años encerrados por el tema de la emergencia sanitaria y existieron protocolos aprobados por el Estado para que las empresas que tienen atención al público, sobre todo, cumplan algunos protocolos de seguridad para evitar o disminuir el riesgo de contagio. Una de las medidas que hasta ahora la tenemos es el uso de la mascarilla. Y lo que sucedía en ese caso que se vio en ese expediente 1020-2021 es el caso de un trabajador que se desempeñaba como vendedor en unas de estas tiendas que tienen atención al público, unos supermercados grandes, eh, pero que hacía un uso inadecuado de la mascarilla. O lo tenía en la quijada o lo tenía desacomodado, no de una forma segura que impidiese o le brindase, mejor dicho, el uso regular de la mascarilla, ¿no? Justamente para evitar el contagio. Y el señor, bueno, simplemente no tenía este ánimo de cumplir esta forma de usar la mascarilla. Entonces la empresa ya lo había capacitado, le había llamado la atención, lo había sancionado. Incluso en una de las cosas que se analiza en este expediente es que el trabajador se negó a la toma de la temperatura, que era una de las medidas de seguridad que antes teníamos al momento de ingresar a los centros comerciales. ¿No? Simplemente se negó, ¿no? Había una negativa totalmente reacia del trabajador. Entonces ya la empresa lo que hace es despedir disciplinariamente por incumplir con las normas del procedimiento del COVID, ¿no? El trabajador reclama, impugna su despido ante el Poder Judicial y lo que tiene el Poder Judicial es una respuesta negativa. El Poder Judicial le dice, oye, dentro del marco de la relación laboral es evidente, o sea, es evidente que tienes que cumplir obligaciones y obligaciones que están dispuestas por normas que en principio cumples como ciudadano y en segundo lugar, con mayor razón, en materia de seguridad y salud en el trabajo como trabajador. Así que lo que ha hecho el empleador al momento de establecer las normas de protección y sancionarte por el incumplimiento es un despido disciplinario totalmente proporcional. Hemos verificado, dice el juzgado, que la empresa te ha capacitado
y a ti básicamente no te interesó mucho, ¿no? Sobre el tema del peligro que significa no utilizar adecuadamente los mecanismos de protección contra el COVID y simplemente no lo has cumplido. Así que lo que le dice el juzgado a este trabajador es, tú tenías sanciones previas, tenías capacitación, no lo hiciste, lo lamento, estás bien despedido. Me dices, porque parte de la argumentación de esta persona era de que tenía rinitis y que eso le impedía utilizar de forma adecuada la mascarilla. La juez le dijo, en principio, rinitis no está acreditado por ningún lado. ¿No? No has acreditado tú alguna enfermedad que justificara este comportamiento que has tomado. Así que estás bien despedido. La contundencia del argumento de la juez fue tal que el trabajador ni siquiera impugnó este pronunciamiento, ¿no? Porque estuvieron claras las capacitaciones, los incumplimientos y la conducta totalmente reacia del trabajador. Este es uno de los primeros ejemplos que tenemos en torno a cómo el Poder Judicial ingresa a analizar las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí, claro, vamos a dejar a Dante para que dé sus primeros comentarios y ya podamos ingresar a la segunda sentencia, que también es interesante en este caso. Dante. Ese es un caso que creo que con el transcurrir de las semanas o los meses va, creo yo, merecer una respuesta similar, ¿no? Porque, claro, aquí, hasta donde recuerdo, este trabajador se le había indicado, ponte la mascarilla. Y ya sabemos, ¿no? A estas alturas de la historia ya sabemos cómo se debe colocar una mascarilla que cubra nariz y boca, ¿no? Y este trabajador, alegando, ¿no? Cierta, una sinusitis, una rinitis, algo por el estilo, decía que no podía usar la mascarilla, o sea, de manera correcta. Entonces se le había exigido primera vez, segunda vez, tercera, y a la cuarta pues ya no se habla, ¿no? Se sanciona. Y claro, más aún si este trabajador tiene contacto con el público, imagínate todo el tema sanitario que podía desencadenar. O sea, creo que si uno va a una empresa de retail, a un supermercado, para ser más concreto, a comprar, lo mínimo que espera es que los trabajadores usen correctamente las mascarillas. En realidad todos deberíamos usarla bien, tanto, ¿no? Usuarios como los trabajadores. Pero ¿qué puedes pensar tú si vas como consumidor y el trabajador de la empresa tiene la mascarilla abajo o no la tiene puesta o la tiene mal puesta, ¿no? Entonces, es una respuesta, me parece, correcta del Poder Judicial y que este pronunciamiento puede servir para casos similares que entiendo que se están produciendo en las empresas, ¿no? Este trabajador no es el único que obviamente incumple las normas de seguridad y salud en el trabajo vinculadas a la protección contra el coronavirus, ¿no? Correcto, así que tómenlo en cuenta, lo pueden tomar en consideración en caso tengan un caso similar. Lo que tenemos a continuación, Dante, ¿qué es lo que pasó aquí en esta casación 2796-2015 Junín? Ya, este es otro tipo de caso, ¿no? De incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Ya no tiene nada que ver con el coronavirus. Se trataba de un oficial de guardia, ¿no? De una compañía de transportes blindados, una empresa que se dedica a transportar bienes, digamos, de caudales, ¿no? Realizó llamadas telefónicas durante la ejecución de sus servicios, ¿no? Entonces todos podemos imaginar una empresa, no hay muchas tampoco en el mercado de caudales, ¿no? O sea, la empresa A, que se nos viene a la mente, o la empresa B, sus trabajadores, obviamente, en su prestación de servicios deben estar, uno, muy atentos, ¿no? A lo que están haciendo, porque pueden ser objeto, como en realidad lo han sido, de asaltos, ¿no? De robos agravados, etc. Y dos, no solamente atentos por ese delito que puede cometerse, sino también porque pueden, digamos, generarle daños a los compañeros, ¿no? O sea, un chofer, por ejemplo, o un guardia, o lo que sea, tiene que estar, protegerse ellos, proteger los caudales también, y proteger a otros, ¿no? Pero este señor, ¿qué pasaba? ¿No? Realizaba llamadas telefónicas. Todos se preguntarán, pero ¿qué tiene de malo realizar llamadas telefónicas? Bueno, igual, ubiquémonos en el contexto. Es un trabajador de una empresa que traslada caudales. Entonces, podría ser un símil con los bancos, ¿no? O sea, ¿qué hace un trabajador de un banco utilizando en horario de trabajo su teléfono celular? Todos podríamos pensar que puede ser un mensaje inocente, seguramente, personal, pero podría no serlo. Podría no serlo.
¿no? En todo caso, a través de estas llamadas telefónicas, la empresa ya había regulado en su RISO, ¿no? En su Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, eh, la prohibición de hacer llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, este trabajador también contaba con antecedentes disciplinarios por incumplimientos similares, es decir, ya había ocurrido muchas veces que había sido encontrado efectuando llamadas telefónicas. ¿Qué es lo que nos dice la Corte Suprema, Elías? A ver. Nos dice, en primer lugar, el oficial de guardia era el encargado de controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad por parte de los colaboradores, autorizando el ingreso a la zona de seguridad y supervisando el desempeño de los guardias de instalación. Es decir, él era el encargado de controlar las normas y procedimientos de seguridad. Es decir, el que tenía que controlar no controlaba, pero tampoco se controlaba a sí mismo. O sea, y eso lo razona la Corte Suprema, porque lo hemos dicho en algún dato laboral, Elías, el grado de relevancia o de jerarquía dentro de una organización de un trabajador es claramente importante para determinar si el despido es la sanción proporcional. Entonces, se entiende más o menos que a mayor jerarquía, mayor grado de reproche por parte del empleador. Y lo dice expresamente en esta sentencia de la Corte Suprema, en esta casación la 2796-2015 Junín. El cargo del demandante era de suma importancia, ya que estaba relacionado con la seguridad de la empresa, por lo que no debía tener distracciones. Y un dato que pone la Corte Suprema, y que no es inocuo, es que habían 38 llamadas. O sea, no fue una llamada, no fueron dos, no fueron tres, fueron 38 llamadas, ¿no? Entonces, claro, ponía en riesgo la seguridad, hasta la vida de sus compañeros de trabajo, de la propia, digamos, de la seguridad de la empresa en sí misma. Entonces, este incumplimiento también ameritó el despido y fue ratificado por la Corte Suprema, desde mi punto de vista, con total acierto. En este caso no hemos colocado los pronunciamientos anteriores, pero básicamente porque fueron en esa misma línea. Desde el Poder Judicial, desde el primer momento, le dijo, no, o sea, ese tipo de situaciones no pueden ser toleradas. Tú eres la persona que debe estar al 100% con todos tus sentidos trabajando, no puedes estar distraído. Así que, digamos, aquí el Poder Judicial sí fue unánime ante el momento de darle esta respuesta negativa al trabajador en cuanto a su reposición. Nada más y nada menos. Pero bueno, tenemos también otra casación, que es la 13969 del 2019 de Lima Sur, que es un pronunciamiento que también tuvo bastante repercusión, porque está dentro de lo que hace un par de datos laborales conversábamos, es si existe un derecho a dormir en el centro de trabajo, ¿no? Evidentemente no existe un derecho a dormir. Y este es uno de los casos en donde se puede ver con mayor nitidez el tema. Aquí, ¿qué pasó? Este es un trabajador de una empresa que está dedicada a la producción de concreto premezclado, ¿no? Vemos siempre unos camiones enormes que están dando vueltas con concreto adentro, ya, de estos camiones que trasladan el concreto premezclado hacia obras de construcción. Entonces, este señor estaba trasladando esto, había trasladado este camión hacia la obra donde estaba otra empresa cliente. Y claro, estos camiones tienen que estar en constante actividad, ¿no? Y los trabajadores, sobre todo, en constante precaución para no generar ningún accidente. Pero sucede que el cliente identifica que el trabajador que era conductor de una de estas maquinarias pesadas estaba plácidamente dormido, con la cabeza y las manos sobre el timón. Y bueno, les toman las fotos, incluso colocan una foto donde estaba insertada la llave en el contacto del camión, con lo cual, al momento de tomar conocimiento de esto, la empresa empleadora decide despedir. En la defensa, el trabajador señalaba, no toda persona que pestañea está durmiendo. Digamos que son frases célebres, o dentro de las frases célebres que recientemente tenemos conocimiento, ¿no? No se derrumbó, se desplomó, algo así, decía el trabajador, ¿no? Aquí no pasó nada, todo está bien.
Y claro, cuando llega el caso al Poder Judicial, la primera instancia le dice, oye, así hayas pestañeado lo que sea, tú con tu actividad de chofer de una maquinaria pesada, te implica o te involucra estar 100% atento, sobre todo despierto. Así que el hecho de que estés durmiendo dentro de la jornada, para mí, es irregular. Tú no regresas a trabajar. Una historia contraria fue lo que ocurrió en segunda instancia, porque la sala, cuando revisa el caso, dice, bueno, el señor estaba durmiendo, tenía la cabeza y los brazos sobre el timón, no tenía actividad, parecía inerte, pero la conducta no es tan grave porque el camión estaba apagado, ¿no? La llave estaba colocada, pero el camión estaba apagado. Así que para mí no hay gravedad eh, y por tanto este señor tiene que volver a trabajar. Parte de la argumentación de la sala superior, ¿no? Esto estamos hablando de la Corte Superior de Lima Sur, aquí cerquita. Pero cuando el caso llega a Suprema, ya la Suprema coloca un poco el caso o centra un poco el caso, y le dice a la sala y le dice al demandante sobre todo. En principio, la noticia llega por uno de los clientes, con lo cual la imagen de la empresa ya está comprometida, ¿no? Que el cliente te diga, oye, tu trabajador que ha venido a laborar aquí está durmiendo, ya es una alerta de que algo está pasando mal, no está trabajando bien esta situación. Y colocaban todas las fotos de esta persona, así que la noticia es verídica, no hay ninguna irregularidad en torno a ello. Y dormir sobre el timón con las llaves colocadas en el contacto refleja una falta de diligencia del trabajador y de cuidado del mismo, lo cual pudo generar un accidente de trabajo ya que tenía compañeros alrededor. Y esto es muy importante. La Corte le dice, no se puede esperar a que se produzca el evento dañoso o dañino para que recién se sostenga que existe gravedad en el incumplimiento, ¿no? De por sí, tu conducta de estar durmiendo con una maquinaria pesada es grave. No interesa si de repente, si se materializó el riesgo o el daño, no, eso no importa. Tu conducta ya quebrantó la buena fe laboral, has incumplido el reglamento de seguridad ocupacional. Así que, despedido bien, estás bien despedido, ¿no? Tus comentarios en torno a este pronunciamiento, Dante, llamativo, ¿no? Sí, sí, llamativo lo que dijo la sentencia de segunda instancia, pero qué bueno, ¿no? Es satisfactorio. Yo no voy a abrazar la sentencia, como dije en algún dato laboral, ¿no? Pero es satisfactorio leer una sentencia en que se verifique que un órgano jurisdiccional entiende esto que tú has mencionado, ¿no? No es necesaria la materialización del daño a los bienes de la empresa ni a los otros trabajadores. Es suficiente generar el riesgo. Es suficiente generar el riesgo. En este caso, esta persona se había quedado dormida, no se había quedado dormida en una banca, no se había quedado dormida, o dormido, perdón, este señor no se había quedado dormido, digamos, qué sé yo, en Los servicios higiénicos, ¿no? En los en los cuartos de servicios cambio. higiénicos, o en la oficina de administración, o en su oficina, lo que fuera. No, no. Este señor se quedó dormido eh, encima de un vehículo que tenía la llave colocada en el contacto. Entonces, bueno, es grave, ¿no? Es grave porque efectivamente, eh, si estás durmiendo, puedes generar cualquier movimiento, digamos, por propia inercia que prende el vehículo. Nadie lo puede saber. En todo caso, no es obviamente un lugar para dormir, ¿no? Más allá de que el solo dormir en el centro de trabajo no es una conducta, digamos, deseada, ¿no? Puede ser permitida en algunos supuestos, ¿no? Se, se me viene a la mente, no sé si recuerdas una vez, Elías, que hicieron una verificación de un hospital y había un médico, ¿no? Que estaba de guardia y estaba durmiendo. Bueno, claro, es que si se entiende cómo funcionan las guardias de los médicos, se podrá entender que muchas veces vienen con 24 horas consecutivas trabajando. Entonces, más bien en ese caso, sí podría de alguna manera, o sea, obviamente está mal programar así las cosas, ¿no? Bueno, pero Claro. supongamos que así funciona, ¿no? Más bien el descanso le va a permitir al médico estar mucho más alerta cuando se presente alguna emergencia. No lo sé,
habrá que analizar el caso en concreto, ¿no? Porque hay muchas variables. Siempre cuando analizamos sentencias hay que entender los hechos del caso, ¿no? Por eso siempre lo contamos la historia, porque basta con que un ingrediente, tú que cocinas bastante bien, Elías, basta con que un ingrediente de la receta cambie para que necesariamente la respuesta también pueda cambiar, ¿no? En este caso, un dato que es interesante es que fue un cliente el que reporta que el trabajador estaba durmiendo, ¿no? O sea, ya que más daño a la reputación de la empresa que tu propio cliente te diga, oye, mira, tus trabajadores están durmiendo encima de un vehículo con la llave puesta, ¿no? Entonces, bueno, eso, antes vamos a seguir avanzando y luego le damos la oportunidad a Ivonne de que nos comente lo que desee. Claro, qué interesante esto lo que tú me comentas de los ingredientes, ¿no? Por ejemplo, no más de un año, también hubo un caso en Suprema, me acuerdo, ahora que está Perú a punto de clasificar al Mundial, ¿no? Imagínate, Dante, tú cuando estás ya en camino a Qatar, en el avión, de repente quizá tienes un ataque de pánico, ¿no? Lo primero que tú buscas es a la jefa de atención a bordo, ¿cierto? O algún equipo, alguna persona del equipo de atención al bordo. Imagínate que la jefa de atención al bordo esté durmiendo, ¿no? Irregular, ¿no? También. Y esto fue lo que pasó, por ejemplo, en la casación 18765-2018 Lima, en donde una jefa de atención a bordo se quedó dormida en el avión, era un vuelo internacional. Y claro, esto lo identifica el capitán, certifica todo el mundo, certifica que la señora estaba durmiendo. Y la justificación iba por el tema médico, ¿no? Oye, yo tengo una condición médica, tuve que tomar algunos medicamentos, y claro, cuando le van a preguntar qué fue lo que pasó, por qué no avisaste con tiempo, o por lo menos para saber cuándo fue tu prescripción médica, la prescripción sí tenía cierto tiempo anterior a la planificación del vuelo, ¿no? Con lo cual ella sí pudo haber informado de esto y de repente haberla cambiado, que es justamente el argumento que utiliza la Corte, ¿no? Si tienes una condición médica que te impide ejecutar el servicio o que te podría colocar somnoliente, infórmalo. Si no lo informas, eso también es una infracción. No solo el hecho de dormir, sino que si tú sabes que tienes una condición médica, tienes ya la prescripción médica, y no la informas, y a pesar de que tienes esa condición médica, vas a trabajar, también es tu responsabilidad. Porque, y creo que aquí ya vamos ingresando al tema del análisis, Dante, ¿quiénes son los responsables en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud del trabajo? El empleador, definitivamente, pero también los trabajadores. Y el cumplimiento de los trabajadores va desde analizar o advertir al empleador de los posibles riesgos que no hayan sido identificados inicialmente, o las condiciones propias que tengo yo como trabajador para no cumplir mis servicios de forma adecuada, ¿no? Esto es parte de mi obligación como trabajador de seguridad y salud en el trabajo. Y la segunda parte, Dante, creo que también la tenemos más o menos mapeada, a menos que quieras comentar algo de lo que dije anteriormente. No, 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 no. Yo estoy de acuerdo. Lo que sí es importante que estas obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, o sea, este cumplimiento, o sea, lo importante del dato de hoy, del dato laboral de hoy es que los trabajadores entiendan, los empleadores también, por supuesto, que si encuentran incumplimientos por parte de los trabajadores en las obligaciones que tienen de las normas de seguridad y salud en el trabajo, estas deben ser sancionadas. Deben ser sancionadas. ¿Qué sanción adoptar? Bueno, eso ya dependerá de cada caso en concreto. Podría ser una amonestación, una suspensión o el despido, dependiendo obviamente de una serie de factores que más o menos los conocemos todos, pero no se deben pasar por alto, porque si nosotros no sancionamos, luego, si pasara algo, digamos, un accidente, por ejemplo, esas sanciones nos pueden servir. Por ejemplo, ¿qué pasa si el señor que se quedó dormido, que ya tenía sanciones me parece, por temas similares, ¿no? Eh, genera un daño, o se genera él un daño. Entonces, esos antecedentes disciplinarios impuestos por el empleador van a ser valiosos en la futura demanda de daños y perjuicios que ese trabajador pudiera iniciar. Entonces, no solamente tiene que ver, o sea, más allá de la desvinculación, de si este trabajador realmente ya quebrantó la buena fe laboral con el incumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, el tema es que si no sancionas,
estás perdiendo la oportunidad, uno, de que el trabajador enmiende su conducta, y dos, de que si pasa algo más adelante, el trabajador pueda confrontarse con esas sanciones anteriores del empleador. O sea, en buena cuenta, es como decirle, usted ya estaba incumpliendo y ahora esta es la gota que rebasó el vaso y esto de daño ha sido generado por su propia conducta, ¿no? Entonces es un poco, estas sanciones son muy importantes, ¿no? Claro, claro. Digamos, la segunda pregunta, ¿se requiere materializar el daño para atribuir la falta grave? No. Ya hemos visto en la última sentencia que la Corte le dice que no. ¿No? Imaginemos en el primer caso, ¿no? Oye, ¿era necesario que se contagie gente de COVID para poder despedir a esta persona que utiliza mal la mascarilla? No, definitivamente no, ¿no? O sea, es sumamente llamativo lo que nos dice la Corte, ¿no? Es bastante también gráfico porque muchas veces ocurre, y creo que este pronunciamiento de la Suprema también, o este íter que tuvo, el camino procesal que tuvo el expediente también lo refleja, que algunas veces los jueces dicen, bueno, no se materializó el daño, entonces no es grave, ¿no? Oye, esperan que la gente se muera para recién decir, oye, ya, bueno, sí, aquí hay gravedad, pues, para poder sancionar a un trabajador, ¿no? Eso desmitificado, ¿no? No hay necesidad de esperar que se materialice el daño para poder sancionar a un trabajador que incumple normas de seguridad y salud en el trabajo. Y Dante, ¿existen supuestos de exoneración de responsabilidad por incumplimiento de obligaciones de seguridad? La verdad que yo no encuentro ningún supuesto de exoneración de responsabilidad por incumplir las obligaciones. O sea, los trabajadores están obligados a cumplir las obligaciones, así como el empleador, ¿no? O sea, es el típico caso que, bueno, parece de laboratorio, pero cada vez es menos de laboratorio y cada vez más de la realidad. Supongamos una empresa de construcción. Bueno, si un trabajador está prestando servicios en una obra de construcción y está a determinada altura, bueno, tiene que usar, por ejemplo, un arnés y una línea de vida. Supóngase que usted le da el arnés, le da el casco, le dice que se tiene que poner la línea de vida, pero no lo hace. Entonces, si usted ve que el trabajador ha hecho eso, tiene que sancionarlo. Él no podrá decir para evitar la sanción, no, lo que pasa es que llegué apurado, lo que pasa es que me incomoda, lo que pasa es que me molesta, ¿no? Y ahí, Elías, podemos traer a colación un caso interesante que hemos visto hace poco, ¿no? De un trabajador que eh, la empresa había establecido un protocolo de seguridad contra el COVID, ¿no? Y sabemos que los protocolos que están en las normas son protocolos mínimos, ¿no? O sea, esto, lavado de manos, mascarilla, distancia, ventilación, son normas mínimas, ¿no? El testeado regular, etc., son normas mínimas. Lo que había impuesto este empleador era que también se tomaran pruebas de sangre regulares, ¿no? Análisis de sangre. Y el trabajador, claro, como tenía una jornada acumulativa, trabajaba, no me acuerdo el régimen de la jornada típica y acumulativa, pero digamos, estaba 14, por decir algo, ¿no? 14 trabajaba, 14 descansaba. Entonces él decía, no, pues todos los meses me tienen que tomar una prueba de sangre y ya me duele el brazo. Eso fue literal la justificación del trabajador. Me duele el brazo porque una vez al mes me tienen que sacar sangre. ¿Qué ha dicho el Poder Judicial en ese pronunciamiento? Bueno, estás obligado a cumplir las normas de seguridad en el trabajo. El que te duele el brazo o te incomode que te saquen sangre todos los meses no es razón suficiente para evitar el cumplimiento de estas normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Claro, si fuera todos los días, por ejemplo, bueno, ahí, bueno, podría haber una discusión, pero ahí también partiríamos de un protocolo que no tiene ninguna racionalidad, ¿no? En este caso sí, ¿no? Tenía una explicación médica de por qué era importante, además de lo que todos conocemos de protección contra el COVID, también hacer las pruebas de sangre, estaba plenamente justificado desde el punto de vista médico, y da gusto que el Poder Judicial haya respaldado esa sobrepreocupación, digámoslo así, por parte del empleador. O sea, siempre nos quejamos que los empleadores no cumplen las normas. Entonces, pero si las cumplen en exceso, no, eso está mal. No, pues al contrario, hay que tratar que los empleadores sean lo más diligentes y eviten, no olvidemos el deber de prevención, ¿no? Entonces el trabajador está obligado a cumplir las normas de seguridad en el trabajo, ¿no? Y sí recuerdo ese caso bien llamativa la justificación y sobre todo la cara de la juzgadora al momento de revisar esto, ¿no? Y claro,
yo también coincido contigo en que no hay un supuesto, por lo menos razonable, de exoneración. Quizá en algún momento el tema de dormir, como tú lo comentabas, en el caso de las guardias extendidas, que ha ocurrido realmente, porque en el tema de la emergencia del COVID-19, pues el personal médico ha sido el más explotado, el que más actividad ha tenido y actividad de larga duración, ¿no? Entonces, digamos, habrá ocurrido y habrá alguna justificación para ello. Pero en términos regulares, pues no es algo plausible, ¿no? Siempre hay una forma de cumplir las normas de seguridad y salud de trabajo, sobre todo porque son de prevención de accidentes, ¿no? No estamos hablando, pues, de una norma de cumplimiento de jornada de trabajo, una mínima que de repente me podría generar una contingencia de horas extras o no. Estamos hablando de normas de seguridad que están destinadas a buscar mantener la salud de los trabajadores. Me parece adecuado, Dante. Creo que te parece si vamos con las preguntas porque sí se están acumulando un poquito. Sí, correcto, correcto, vamos. Vamos, Javier nos pregunta, ¿se puede sancionar a un trabajador por citar un ejemplo que no usa casco en un almacén a pesar que el almacén es pequeño y no existe ningún peligro de que le caiga algo en la cabeza? Es decir, ¿se puede aplicar criterios de flexibilidad? Sí, entonces yo diría que sí se le puede sancionar, claro. Me parece que ahí el despido no sería la sanción proporcional, pero sí por lo menos una amonestación, de todas maneras. Exacto, porque, digamos, hay una razón de ser de los EPP, pues, no, no es para coleccionarlos en la casa o en el locker, ¿no? Es para utilizarlos. ¿No? Y justamente para prevenir ese tipo de accidentes. Yo también voy en esa línea de poder sancionar. Ivonne nos pregunta, ¿es posible cuantificar el daño a la reputación de una empresa? De ser así, ¿cómo se calcularía? Creo Es que una Ivonne pregunta. había levantado la mano, no sé si le podemos... Sí, a ver, mucha tecnología, permíteme. Listo. Ivonne, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias en primer lugar por tomarse el tiempo de poder explicarnos acerca de este tema. Sí, mi duda justamente iba respecto al hecho de que mencionó que a veces la empresa se ve dañada en cuanto a su reputación y quería saber si es que había en la norma alguna pauta para poder determinar cómo es que se cuantifica de repente este daño, ¿no? Para que la empresa pueda repercutir contra el responsable, de ser el caso. Gracias por la pregunta, Ivonne. Dante, ¿te animas o si Sí, deseas? sí. O sea, ni siquiera tenemos normas que nos ayuden a cuantificar los daños, digamos, patrimoniales, o sea, digamos, físicos de un trabajador, menos aún tenemos de los daños, usualmente, ¿no? Extrapatrimoniales a un empleador como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones. Ahí lo que tendríamos que hacer básicamente, salvo que, por ejemplo, ¿no? En el caso de que el trabajador ya no solamente puso en riesgo a la empresa, sino que generó un daño, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, nosotros un caso muy sonado de un trabajador que se quedó dormido y chocó un buque, ¿no? Efectivamente, chocó un buque, así tal cual, ¿no? Y el Poder Judicial ordenó el pago de un resarcimiento por lucro cesante, obviamente, daño emergente y daño extrapatrimonial también. Lo que yo aconsejaría sería tratar de enfocarlo desde el punto de vista de los daños, si no podemos acreditar los daños patrimoniales, en este caso, por ejemplo, de chocar el buque sí se pudo, pero en un caso de exposición al riesgo, por ejemplo, como el trabajador que el cliente había visto que el trabajador estaba durmiendo, eso no creo que necesariamente va a tener una representación patrimonial, pero sí extrapatrimonial, es decir, la imagen. Lo que yo le pediría al juez en todo caso es que haga una, o sea, que se genere un daño, se genere un daño, porque que un cliente vea que tus trabajadores están durmiendo en vez de prestando servicios, yo creo que sí daña tu imagen. ¿Cuánto vale eso? Bueno, el Código Civil ya tenemos una respuesta, ¿no? Valoración equitativa, ¿no? Entonces buscaremos eso, ¿no? Tendremos algunos parámetros como posicionamiento de la empresa en el mercado, cantidad de, por ejemplo, si somos una empresa que nunca ha tenido accidentes, imagínese que ese comportamiento hubiera generado un accidente, se cae abajo la reputación de la empresa, el cumplimiento de los ISOs, las auditorías, etc., ¿no? Habría que analizar cada cosa en concreto, pero siempre apuntando finalmente a la valoración equitativa, ¿no? Claro. Aquí lo que por lo general se utiliza es
integrar bastantes indicios en torno a cuál es el efecto negativo respecto a la imagen, ¿no? Ya, por ejemplo, si tienes la noticia del cliente que te dice tus trabajadores están durmiendo aquí, ya sabes que de por sí hay una afectación a la imagen. Cuantificarlo es lo complicado y es por eso que los jueces recurren mucho a ese tema de las máximas de la experiencia o los criterios de equidad para poder conceder. Si quieres hacer un estudio más, digamos, métrico de esto, evidentemente te va a tomar un tiempo hacer una evaluación de mercado, cuál ha sido la disminución del posicionamiento de la empresa, las ventas, que trabajadores están desertando. Son bastantes factores que pueden incidir en ello. Pero claro, la evaluación de esto no va a ser tan inmediato, por lo general tiene a largo plazo y también tiene los plazos de prescripción, así que tienes que jugar con ambos lados. No sé qué, habría que analizarlo muy a detalle o en todo caso aportar la mayor cantidad de indicios en torno al incumplimiento para que el juez pueda reflejar, oye, acá es un incumplimiento sumamente grave y la afectación a la imagen también es grave, así que el resarcimiento sí lo podemos hacer un poco elevado. Es decir, hay parámetros que te podrían servir para poder tener un pronunciamiento en torno a ellos, ¿no? Pero más argumentativos y también probatorios, pero indiciarios, no directos. Sofía nos pregunta, ¿necesariamente tiene que estar en el reglamento, en el RISO, Dante, para poder sancionar a un trabajador por incumplimiento este, de normas de seguridad y salud en el trabajo, para que esta sanción sea el despido? Nos pregunta Sofía. Mira, yo te diría que sí, ¿ya? Lo que pasa es que recordemos que las normas de seguridad y salud en el trabajo establecen obligaciones para los empleadores. Entonces, hay algunas, muy pocas, que sí están en la ley para los trabajadores, pero la gran mayoría de obligaciones son para los empleadores. Esto no funciona como en el despido, ¿no? Donde la ley contempla la gran cantidad de faltas graves que pueden contener, o sea, que pueden cometer los trabajadores. Acá lo que la norma te dice abiertamente es el incumplimiento del reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tú eres el que tienes que consignar en tu reglamento, para eso se hace el RISO también, ¿no? Establecer todas, específicamente en tu rubro, por el tipo de actividad, por la cantidad de trabajadores, por los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, por el tipo de trabajo, quien debes especificar cuáles son las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. Entonces yo recomendaría hacer un RISO bastante extenso para poder contemplar la gran cantidad de inconductas que no deseamos que se cometan en lo que tiene que ver en seguridad y salud en el trabajo. Claro, y te da un mayor manejo, ¿no? Recordemos que incluso las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo tienen que estar en el contrato de trabajo, a pesar de que, de acuerdo a nuestras normatividades, no es obligatorio que sea por escrito, si no puede ser verbal. Pero tenemos las normas de seguridad y salud en el trabajo que nos dicen, oye, las recomendaciones de SST tienen que estar por escrito. Así que aprovecha esas recomendaciones y plantéalas también como obligaciones a cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual te va a permitir también luego enganchar esto con el RISO o engancharlo con las normas de quebrantamiento de buena fe laboral, ¿no? Pero colócalos, tipifícalos en algún lado para que los trabajadores luego no te digan, oye, a mí no me avisaron. Que es una de Claro, las excusas muy recurrentes, ¿no? no hay que olvidar el poder normativo que tiene el empleador. O sea, que se refleja en el reglamento interno de trabajo, uno, pero que también se refleja en el RISO o en el RIST, ¿no? Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Bueno, son documentos normativos, o sea, el propio empleador norma cuáles son, regula cuáles son las conductas deseadas o indeseadas en el centro de trabajo. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Efectivamente. Creo que acá hay una Finalmente pregunta. tenemos Sí. una que nos dice, tenemos un decreto supremo del 16-2022 PCM que establece que los trabajadores deben de presentar el esquema completo de vacunación frente al COVID-19, así como los planes de vigilancia, prevención y control del COVID. ¿Qué acciones tiene el empleador frente a aquellos trabajadores que por motivos de conciencia no quieren vacunarse? Bueno, como para finalizar y para generarnos cierto desasosiego, ¿no? Claro, lo que hay que entender es que, si bien es cierto, la vacunación en el Perú no es obligatoria, pero en términos prácticos lo es, porque si no tienes tu vacunación completa, no puedes prestar servicios y estás con una licencia sin goce de haber. El tema es que, claro, lo vas a tener sin goce de haber ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que se vacune. Entonces,
va a llegar un momento seguramente en el que el gobierno va a tomar una decisión. O flexibiliza y dice, no importa si estás vacunado o no, puedes trabajar, que todavía no se avisora ese escenario. O lo otro es, mira, toda la gente que tengas que no se ha vacunado y que ya ha pasado tiempo, bueno, finalmente ya puedes desvincularlo, ¿no? Todavía no se ha dado una norma que habilite a los empleadores porque la última establece simplemente una suspensión de la relación laboral. Habrá que ver cuál es el desarrollo de la pandemia, ¿no? Si la pandemia recrudece, parecería ser lógico de que el gobierno o el Congreso, ¿no? De una norma en la que se diga, puedes extinguir vínculo laboral, ya te di bastante tiempo para que te vacunes, si no te quieres vacunar, bueno, yo ya no puedo mantener una relación jurídica contigo, aunque no te pague, porque necesito otro trabajador que te reemplace. Entonces, el día que tú ya te decidas vacunar, yo ya tengo un reemplazo, y cuando te decidas vacunar, te tengo que pagar ahora sí de nuevo porque ya quieres volver a trabajar. No, pues esa situación, ¿no? Es que es contradictoria, tendrá que ser analizada. Pero si la pandemia, por ejemplo, concluye, el virus desaparece como desapareció en el 18, ¿no? De un momento a otro ya la gripe se fue, entonces bueno, ya la vacunación dejaría de tener, o sea, la exigencia de vacunación dejaría de tener mucho sentido, ¿no? Solo para finalizar, Elías, porque me di cuenta que acá en el chat nos habían hablado de un juzgado de Paiján. Bueno, prefiero no opinar porque si nos toca litigar, como nos ha tocado en Paiján, no nos vayan a recibir con mucho cariño. Nos dice Rocío, aunque usualmente no nos quieren, pero nos terminan amando los juzgados, ¿no? Nosotros durante la pandemia despedimos a un trabajador que tenía más de 20 años en la empresa y agresivamente le roció alcohol en la cara a un trabajador nuevo. No se materializó el daño, pero hubo malestar. Claro, o sea, bueno, no lo dejó ciego, bueno, pero bueno, lo repusieron por medida cautelar. Bueno, a eso nos enfrentamos siempre, ¿no? A malas decisiones siempre van a haber porque hay una falibilidad en los jueces, ¿no? Son seres humanos, eh, a veces más humanos que otros, algunos más razonables que otros, y lo único que podemos hacer es cuestionar esa decisión, ¿no? Apelar, primero oponernos, de no querer oponernos, podemos apelar esa decisión y que el superior con mejor criterio revoque esa decisión, ¿no? Claro, sale de Trujillo. Así que puedes aprovechar el pronunciamiento que hemos conversado al final para poder llevarlo y tener ahí una mejor suerte en ese cuaderno cautelar. Muchas gracias, Rocío, por tu pregunta. Aporta demasiado en realidad a nuestro tema. Y nada, creo que hemos llegado por ahora, antes por el tiempo y por los temas, a votar por este momento este tema. Así que vamos a dejarlo aquí. ¿Qué tenemos para la siguiente semana, Dante? La siguiente semana, Elías, vamos a conversar sobre una sentencia que publicitamos en estos últimos días, donde la Corte Suprema nos recuerda algo que deberíamos saber como el Padre Nuestro, ¿no? ¿Qué cosa? Que el despido tiene que acreditarse. Si no acreditas el despido, no puedes pedir reposición. Así de sencillo, ¿no? Ni tampoco la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Evidentemente. Tienes que acreditar el despido. Es una de las pocas cosas a las que los trabajadores están obligados a probar. Si no lo haces, se debe desestimar tu demanda, ¿no? Hay una previsión normativa expresa, ¿no? Nos dice el despido no se presume, se acredita. ¿No? El juez no lo puede presumir. Así que ya en la siguiente sesión vamos a conversar sobre la acreditación del despido, qué es lo que tienen que hacer los trabajadores, qué es lo que dice la Corte Suprema en relación a ello, también el Tribunal Constitucional, para que ustedes puedan tener un conocimiento un poco más detallado sobre cómo tenemos que acreditar el despido si queremos afrontar o iniciar o defendernos, dependiendo de dónde estemos, en un proceso en donde se impune un despido, ¿no? Así que quedan todos invitados a la edición número 11 de Dato Laboral, que será la siguiente semana. Y por nuestro lado es todo por hoy, así que muchísimas gracias a todos por estar en Aula Zoom y por estar en redes sociales. Muchas gracias, Dante, por tu participación, como siempre, tan amena y tan nutritiva en estos temas laborales. Que estés bien. Cuídate, Lea, que estés bien.